Hola Cupcakers, hoy os quiero mostrar cómo hacer unos esponjosos cupcakes de nata y fresa. Es un sabor clásico que no podía faltar en mis recetas. Espero que os guste. Para el bizcocho necesitamos harina tamizada, mantequilla, huevos, azúcar, nata o crema para batir, extracto de vainilla y levadura química. En primer lugar, añadimos la levadura a la harina tamizada y mezclamos bien. No es necesario hacer este paso al principio de la receta, pero si ya lo tenemos hecho, mejor. Ahora, en la batidora añadimos la mantequilla. Y con la pala K batimos a velocidad media durante 1 minuto. Este paso también lo podéis hacer con una batidora eléctrica de mano. Lo importante es poner la mantequilla a temperatura ambiente, así costará menos que quede cremosa. Una vez la tengamos lista, agregamos el azúcar. Y lo batimos durante 4 minutos para que se integre bien. Cuando tengamos una pasta de un tono amarillo claro, ya podremos añadir los huevos. Antes de agregar los huevos, los bato un poquito. Esto ayuda a que se integre mucho mejor con el resto de ingredientes. Añadimos el primer huevo y dejamos que se integre antes de añadir el siguiente. Es importante que los huevos también estén a temperatura ambiente, así evitamos que la mezcla se vea grumosa y cortada. Cuando ambos huevos estén integrados, bajamos la velocidad de la batidora al mínimo. Y añadimos la harina junto con la levadura que habíamos mezclado antes. Recordad que se debe mezclar poquito a poco para que el bizcocho quede suave y esponjoso. Como ya sabéis, la harina es un ingrediente delicado y se tiene que tratar con suavidad. Así seguro que conseguimos unos bizcochos súper tiernos. Cuando terminemos de agregar la harina, dejamos que se mezcle lo justo hasta no ver restos en la masa. Mientras, agregamos el extracto de vainilla a la nata o crema para batir. Mezclándolo así, el sabor de la vainilla quedará bien repartido en la masa. Ahora vertemos la nata saborizada poquito a poco mientras se mezcla a velocidad bajita. También podéis sustituir la nata o crema para batir por leche. Os quedará un poco más ligero, pero también saldrá muy rico. Seguimos batiendo hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados, pero tened cuidado de no batir en exceso la masa. Con la ayuda de una espátula o cuchara nos aseguramos que no hay grumitos ni partes sin batir. Ahora, con una cuchara para helados, rellenamos las cápsulas. Podemos llenarlas entre la mitad y 2/3 de su capacidad, pero yo esta vez las rellenaré solo hasta la mitad para que no suban demasiado en el horno y poder hacer la decoración que había elegido. Después os enseñaré cómo decorarlos para que queden perfectos. Una vez rellenas, las movemos un poquito para repartir la masa. Y ahora las llevamos al horno precalentado a 160 grados. Recién salidos del horno y sin sacarlos del molde, les ponemos el almíbar. Esto evitará que se reseque la parte superior del bizcocho y que cada bocado esté muy jugoso. Para hacer el almíbar, ponéis en un caso los ingredientes que os voy a dejar en la cajita de información. Ponéis el caso a fuego medio y removéis hasta que se disuelva todo el azúcar. Cuando terminemos, ponemos los cupcakes en una rejilla. Así evitamos que la cápsula cree humedad en la base y se despegue del bizcocho. Los dejamos en la rejilla hasta que enfríen por completo y estén listos para la decoración. Para la buttercream necesitamos azúcar glass, mantequilla y pasta concentrada de fresa. Ponemos la mantequilla a temperatura ambiente en la batidora. Y con la pala K batimos a velocidad alta durante 5 minutos. Es importante batir bien la mantequilla, solo así conseguiremos que quede blanquita y aireada. Tened en cuenta que el tiempo de batido de la mantequilla es súper necesario para que el resultado final de nuestra buttercream sea ligero y agradable. Pasados los 5 minutos, añadimos todo el azúcar glass. Batimos un poquito a baja velocidad para mezclar los ingredientes. Y después subimos la velocidad al máximo y batimos 5 minutos más. En este paso no podemos utilizar azúcar blanca normal. Los cristalitos del azúcar harían fricción y aguarían la mantequilla. Por eso es necesario utilizar azúcar glass o icing sugar. Para darle sabor a la mezcla voy a utilizar un concentrado natural de fresas. Es muy potente, por eso con cuchara y media tendré suficiente para darle color y sabor a la buttercream. También podéis utilizar mermelada, pero con moderación, ya que la mermelada contiene líquido y puede aguarnos la mezcla. Otra opción son los extractos o esencias, pero en ese caso también tendríamos que utilizar colorante. Antes de dar por finalizada la buttercream, os aconsejo probarla para saber si necesita más sabor. En este momento todavía estáis a tiempo de agregarle más y seguir batiendo. Cuando la tengamos bien mezclada, estará lista para ponerla en la manga pastelera.
En esta ocasión voy a utilizar la boquilla 1M de la marca Wilton, aunque también podéis utilizar la boquilla 2D sin problemas. Ponemos la boquilla en la manga desechable. Y para rellenarla con más facilidad la ponemos en un vaso. Rellenamos la manga con la buttercream, pero dejad un poquito de crema para rellenar los cupcakes. Ahora, con un poquito de buttercream, rellenamos el espacio que hay entre el bizcocho y la cápsula. El proceso es sencillo. Con una espátula o cuchillo ponemos crema en la parte central del bizcocho y la vamos extendiendo hasta el borde. Así quedarán completamente llenos y tendremos una superficie perfecta para hacer nuestras rosas de buttercream. Os aconsejo que mientras hacemos esto dejemos la manga pastelera llena en la nevera. Así la crema endurecerá un poquito y será más fácil hacer la decoración. Ahora sí, ya podemos empezar a decorar. Empezamos en el centro y hacemos una espiral hacia el exterior del cupcake, siempre con la crema bien pegadita para no dejar huecos en el interior. Y terminamos con una puntita en la parte exterior que luego decoraremos. A mí me resulta más cómodo agarrar el cupcake con una mano y girarlo poquito a poco mientras le pongo la crema. Con esta técnica se puede acomodar mejor la buttercream para formar la rosa. Pero también lo podéis hacer con el cupcake apoyado en la mesa. Eso como os resulte más cómodo a vosotros. Y si por casualidad no sale la rosa a la primera, podéis retirar la crema y volver a intentarlo una y otra vez. En ese caso, si veis que la buttercream va perdiendo consistencia, os aconsejo llevarla a la nevera 10 minutos para que endurezca de nuevo. Ahora, para disimular la terminación de la rosa, voy a poner una mariposa de fondant. Le podéis poner otras decoraciones como por ejemplo media fresa, una gominola en forma de fresa, sprinkles, lo que más os guste. Este cupcake gusta a muchísima gente, porque la fresa es uno de los sabores más populares. También podéis rellenar el cupcake con mermelada de fresa o ponerle un poquito de sirope. Eso ya lo dejo a vuestra imaginación. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber dándole al me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta. ¡Hasta pronto, cupcakers!